de cómo instala el tema Pichetto, no tiene que ver con el tema política migratoria. Me parece que es bueno que esto haya sucedido. No ha habido política migratoria en los últimos años y tenemos que recordar que en este país el narcotráfico creció exponencialmente durante la última década, ¿sí?, del gobierno kirchnerista, punto número uno, con fronteras absolutamente desradarizadas, entre otras cosas. Acá el tema es la asociación entre perfil delictivo, es el componente autoritario, ¿sí?, absolutamente, diría yo, estereotipado, ¿sí?, y sesgado, que asocia básicamente los migrantes de países limítrofes con el tema de la delincuencia y especialmente el narcotráfico. Eso es la gravedad del discurso de Pichetto. Lamentablemente no es solo eso. Porque acá es interesante, Graciela es socióloga, ¿no?, analista política. A ver, lo que desnuda esta discusión es lo que está pasando en nuestra sociedad. Digo, más allá de las opiniones personales de cada uno de nosotros, en las que creo que muchos coincidimos, en que fue claramente xenófobo hablar de resaca, todos coincidimos. Ahora, lo que a mí me llama la atención y me parece que nos interpela a todos y a los dirigentes políticos más, es lo que está pasando en la sociedad. Si ustedes escucharon desde que Pichetto empezó a hablar, lo que pasó en las radios con los mensajes, en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, bueno, toda la comunicación social, van a darse cuenta, mal que nos pese, que muchos están de acuerdo con ese pensamiento, no con la palabra resaca, no con el estereotipo del xenófobo, que claramente el INADI ya se expresó y es correcto lo que hizo el INADI. Digo, con la idiosincrasia de nos vienen a sacar el trabajo, olvídate del delito, Sí, por el tema del delito ya todos estamos de acuerdo. Esta idea que pasa en muchas sociedades del mundo de el extranjero me viene a sacar el trabajo, cuando las sociedades tienen crisis económica como la que enfrenta la Argentina y el trabajo escasea y la plata no alcanza, empieza ese discurso. Pero ese temor y la intolerancia, claro. No voy a entrar en un tema a discernir algo político. Yo lo que les quiero transmitir a todos ustedes, que desde el lugar que nosotros ocupamos como médicos, la realidad es que la mirada es muy pareja para todos. Cuando el paciente ingresa al hospital público, ese hospital público que defendemos desde otra institución que es la Asociación de Médicos Municipales, que permite accesibilidad, equidad, que sea gratuidad, el paciente para nosotros es exactamente igual, de donde venga, de donde migre, de donde inmigre, es exactamente el mismo paciente. Así que tal vez hay que darle desde este lugar, que es desde el lugar de médico, la tranquilidad a todos de que cuando alguien ingresa al hospital público es un paciente más. Para nosotros no hay patologías diferentes entre un inmigrante, un paraguayo, un boliviano. Para nosotros son todos los pacientes iguales, exactamente iguales. Santi, déjame decir algo, descartamos, Santiago. y por supuesto lo que dice el doctor es absolutamente cierto. Ustedes hacen maravillas con los hospitales y con los presupuestos y con lo que ganan. Doctor, hay que sacarse el sombrero. Pero también hay que tener en cuenta lo que plantea Débora, porque la sociedad argentina está un poco hipócrita. Porque hay un clima muy emocional, por lo dicho con Pichetto, y por supuesto que siempre hay campaña, y siempre como es de la contra lo voy a matar, y como yo no sé que no me aprobó lo voy a matar, o porque no me cae bien, o por cualquier cosa, no vamos al foco central. En INADI, la mayor cantidad de denuncias en la Argentina, miren que hay un montón de temas, hay temas religiosos, hay temas sexuales, hay bullying. Tiene que ver con los paraguayos y los bolivianos. Vivimos, convivimos, se han formado parejas. Acá hay bolivianas con argentinos, argentinas con bolivianos, con paraguayos. El tema central de la denuncia es la discriminación contra bolivianos y paraguayos. Así que a ponernos un poquito las pilas, porque el discurso es conmovedor. La política y de controles de migración no es buena en un país que tiene un desastre económico y 33% de pobres, pero no hagamos solamente de piquito. Hagamos Quiero decir algo, Pichetto, porque es importante. Mi sobrino, y ustedes lo saben, lo hice público acá, que fueron solidarios todos, nació con un síndrome congénito el año pasado. Es de Río Negro. Pichetto es senador por Río Negro. Podría preocuparse por poner un hospital Garrahan en Río Negro para realmente federalizar. ¿Por qué? Porque a mi sobrino me lo tuvieron que traer con 1 mes y medio de urgencia porque se moría y lo salvó solamente un trasplante. Y si no era por la intervención de Sergio Massa, que llamó al gobernador Hueltinec, el avión sanitario de Río Negro estaba en la ciudad de Buenos Aires porque no hay gente, o sea, no había manera de trasladarlo y no hay manera de atender a un chiquito de la Patagonia con una enfermedad congénita, con cáncer, con lo que pasa, lo que es un bebé, porque los señores senadores están más preocupados en pegarle a los paraguayos que en complejizar el sur o el norte. Eso es ser federal, y él es un senador federal. Hablando de presupuesto, hablando de plata, que todo sale del mismo lugar, ¿no? De lo que aportamos todos. Se conocieron detalles de la ficción de Andrea del Boca. En este caso, ¿cuánto ganaba su hija y demás? Mirá, sin desperdicio. Dale.
Mamá Corazón. Crece el escándalo. La novela de Andrea del Boca continúa en el ojo de la tormenta. Un nuevo dato reveló que la hija de la actriz habría cobrado casi 200.000 pesos por su participación. Algunos colegas la apoyan y confían en su inocencia. Cuando Andrea dijo yo no era amiga de Cristina, que tal vez sea cierto, no era amiga en el sentido de la amistad. Pero sí, con Cristina eran sus ojos. Yo lo escuché, me pareció como raro, Claro. me pareció como raro. ¿Te molesta eso? ¿Y no te molesta que de planificación, por ejemplo, le den... ¿Qué sé yo? ¿Viste? Eso quisiera tener como más elementos para hablar de eso. Yo no te voy a sostener cualquier cosa. Yo lo que es corrupción, por supuesto que no lo adhiero. Andrea del Boca mintió con el sueldo de su hija. Ana Chiara cobró del Ministerio de Planificación Federal para esta novela a través de la USAN 199.665 pesos, o sea, casi 200.000 pesos por su participación en esta novela que nunca salió al aire. No se emite porque no se terminó de editar. Quien aportó, no el contrato porque no lo tenían, pero sí las transferencias bancarias, es la Asociación Argentina de Actores. Yo conozco a Andrea del Boca y sinceramente, más allá de las diferencias políticas o ideológicas que podamos tener, sinceramente yo creo en su honestidad, creo que es una persona honesta, la conozco, vive en el edificio, en el departamento de los papás con su hija, no es que no está en el country abril. Los 26 capítulos, 36 millones es una cifra que se escandaliza, pero 1 millón y pico por capítulo es lo que sale. Es lo que sale. Lo que le falta cobrar es parte de la edición. Ella ganaba sueldo de actriz, de productora y de autora. No es una persona que se agarró del kirchnerismo para ser alguien. Para ser alguien. Bueno, ¿cuánto fue el sueldo de la menor? Ahí decía que más de 100.000 pesos. Sí, Ahora, 196.000. claro, 199.000. 180.000. 200.000 números redondos. Bueno, el punto es lo que ha sido el fraude audiovisual en la Argentina, que el Ministerio de Planificación tercerizara a través de universidades, en el caso de Andrea del Boca fue la Universidad de San Martín, hubo otros municipios y otras universidades, porque los controles son menores. En este caso eran 25 capítulos, eran 36 millones de pesos. ¿Y por qué no se emite? Bueno, acá Lombardi, me parece que cuando la causa se judicializa pone un freno. Lombardi había dicho antes de que esto esté judicializado, bueno, nosotros le vamos a dar, se pagaron hasta ahora 27 millones de pesos. Lo que falta para editarlo y eventualmente comercializarlo, pero el contrato decía que las ganancias iban a ser solo para ella. A ver, el periodista, sí, usted, Alejandro, fue el primero que denunció todo este Santiago? caso. Sí. El 29 de junio publicamos la primera nota dando a publicidad la información de esta novela Mamá Corazón. Y realmente cómo ha evolucionado es una sorpresa, porque lo que empezó como una investigación periodística se transformó en una causa judicial y están saliendo a la luz todas las irregularidades. Vos recordás que Andrea del Boca, cuando la entrevista Real, dice que cada capítulo costaba 200.000 pesos. Ahora se sabe que es 1.400.000, 7 veces más. Ella dijo que a su hija le pagaban un bolo. 200.000 pesos es lo que cobraron los coprotagonistas. Y ella en el listado que envió a la Universidad de San Martín no le incluyó a su hija dentro del elenco estable, pero el sueldo que cobró es del elenco estable. Entonces ahí hay una serie de irregularidades. Me parece interesante que esté investigando la justicia. Realmente Andrea del Boca, como bien decía Débora, formó parte de una metodología irregular de asignación de plata que tenía que ser para otra cosa, pero a la vez ella tuvo manejos irregulares con la plata que le dio el Ministerio de Planificación. Ahora pues el título uno lo veía fuerte, no le dije que Andrea del Boca se llevó 200.000 pesos. Eso es el documento que da a conocer la Sociedad Argentina de Actores. Déjame que te Por a agregue. través de la cuenta de la abuela, sí. Déjame que te agregue, porque desde es una menor. años anteriores, desde la Fundación LED, hacíamos un seguimiento de los recursos que tenían que ver con toda la política de comunicación del gobierno. Y cuando nosotros denunciamos por primera vez esta transferencia a la Universidad de San Martín eran 50 millones de pesos. Lo que encontró el ministro Lombardi en los últimos días es que hay una partida global anual de 2.700 millones de pesos que debido transfería irregularmente no solo a la Universidad de San Martín, sino también a la Universidad Nacional de 3 de Febrero y otra serie de organismos que no los voy a decir porque esto será parte de una investigación, pero de esta misma metodología que se transfería a la Universidad de San Martín para generar contenidos, y ya lo hemos visto la semana pasada con el escándalo de la máquina para ciencia ficción, para efectos especiales, nos damos cuenta que
era una metodología muy desplegada y desde hace mucho tiempo. 2.500 millones solamente de publicidad oficial de las partidas del jefe de gabinete, más 500 millones del ANSES, lo que destinaba YPF. El aparato de comunicación y propaganda era tan enorme que todavía estamos encontrando partidas con este mismo tipo de irregularidades. Sí. Ahora, contá un poquito cómo era el negocio en sí, porque obviamente que Andrés es una figura muy conocida. Es cierto lo que dice, ahí dice, no, la Andrea del Boca no llegó al kirchnerismo para hacerse conocida o para tener laburo, ella ya era una estrella. Pero su productora, las facturas que entregó de Mamá Corazón, ella firmaba como dueña de la productora, eran 001, 002, es decir, ella era famosa como actriz. Es cierto. Ahora, como dueña de una productora, arrancó con este gobierno. Y arrancó de la peor manera. No, ella se había hecho su producción en San Luis, previamente. Sí. ¿Se acuerdan? Esa Pero con novela que esta ella productora era la primera que hacía. Es decir, ella abría una productora, hacía una novela, la cerraba. Volvía a abrir otra, hacía una novela y la cerraba. Y en general era con el gobierno de San Luis, la anterior, ¿te acordás que fue Esa Mujer? La financió la TV Pública y también el Ministerio de Planificación. Fue un fracaso. La TV Pública ya no quiso participar en la última, en Mamá Corazón, porque había sido un fracaso, y ahí fue directamente el Ministerio de Planificación. Lo interesante acá es que a las otras series que financiaba con la metodología que decía Silvana Giudici, por ejemplo, todas firmaron 14 en la misma fecha, incluyendo la de Andrea del Boca. Pero a ella le dieron el 75% de la plata y al resto el 7%. Es decir, ella tuvo una serie de beneficios extra. ¿Por qué motivo? Por ser Andrea del Boca. Le pagaron el 75% sin entregar un solo capítulo. Le permitían vender la serie a nivel internacional, mientras que el resto no, el resto, todos los derechos eran para el Estado. Igual ese dato que todos mis compañeros siempre se ríen, que a mí me parece uno de los más escandalosos de todo esto, es que el Estado le dio la plata para que ella hiciera esta serie y los derechos de la venta internacional eran solamente para ella. Esto quiere decir que si esta serie se vendía al exterior, toda la ganancia era para ella. Y es la única serie que ocurría esto. En las otras 13 que se dieron de baja, no ocurría eso. Es decir, ella tenía una serie de prerrogativas que tenían que ver con que ella estaba en la inauguración de un mercado en José Cepaz, en plena campaña en 2011, con Scioli, Mario Ishi, Cristina Kirchner y Moreno. Pero perdón, el resto no estaba en esas Alejandro, actividades. una consulta, porque el fiscal Delgado habló con Jonathan Viale hace un tiempo en la radio y le decía que hay dos escenarios. O que la señora del Boca se enriqueció, ahora que vemos que tenemos 33% de pobres, es una canallada esto, ¿no? Porque en el país del 5% hacemos novelitas y todas estas pavadas y gastamos plata. Con 33% de pobres estas cosas no van. O la segunda alternativa, que haya un retorno. Que la señora del Boca haya utilizado su productora para generar un negocio, no solo para ella, sino también para devolver dinero. ¿Se especula con esta segunda posibilidad o es todo beneficio para ella? Porque si ella era contratada por algún canal, no iba a cobrar este dinero que cobró, por más que ella tenga a su cargo la producción, el elenco, los números son totalmente diferentes, su padre forma parte del proyecto, la hija forma parte del proyecto. Se especulan con las dos alternativas. Vos que investigaste, ¿lo ves como un negocio puro y exclusivo para Del Boca en beneficio propio o un negocio donde ella también se puso para devolver? No, acá la justicia investigará. A mí lo que me parece es que ella se está llevando más de 4 millones de pesos por hacer una novela y no hay riesgo empresario. Acá ella únicamente con tener el contacto con el gobierno se llevaba más de 4 millones de pesos. Es mucha plata que está pagando el Ministerio de Planificación. Yo no creo que haya un retorno en el caso de Andrea del Boca. Sí, seguramente en otras productoras, como por ejemplo la de Spolsky, que también estaba dentro de estas 13 que dieron de baja. Spolsky haciendo una serie, realmente ahí sí uno piensa, bueno, acá había una parte que volvía a los funcionarios. ¿Spolsky produjo ficción también? Sí. Claro. En las 13 series que se dieron de baja, yo te decía, la UNSAM eligió 14 series para hacer. Una era la de Andrea del Boca y había otras 13 que dio de baja Lombardi. ¿Cómo se llamaba la de Spolsky? No me acuerdo, pero había una que era de Manucorp, que es una empresa Spolsky. Es más, cobró 1.800.000 por no hacer nada y ni siquiera tiene que devolver esa plata. Y hay otra serie, por ejemplo, Clelia y Jerónimo cobró 5.800.000 y tampoco tiene que devolver nada. Es decir, hay otras series que dio de baja el gobierno que habían cobrado un anticipo, que se cancelaron los proyectos y se quedaron con la plata las productoras. Digamos, les regalaron más de 16 millones de pesos.
Y el dato que sale hoy, este comunicado, en realidad es la factura, ¿no? Este comprobante, este documento, mejor dicho, de la Asociación Argentina de Actores, que dice con cifra exacta lo que había cobrado una menor, en este caso la hija de Andrea del Boca. ¿Cómo puede una mujer como ella contratar a su propia hija, pagarle? ¿Quién fija el cachet? ¿Quién controla eso? Bueno, ella contrató a la hija. Se contrató a sí misma. Imagínate, se contrató a sí misma por 367.500 mensuales. Se fijó ella una ganancia del 10% por la productora y aparte más de 4 millones por producción y dirección, que era ella y su padre. Entonces, ella, digamos, esto es totalmente irregular. Lo raro es que la UNSAM, que tenía que controlar el presupuesto, aprobara este tipo de presupuestos. Cuando ella no se puede contratar a sí misma, contratar al padre, fijarse un 10% de ganancia. Esto es completamente irregular, pero lo de la hija, ella le mintió también al organismo que la controlaba, porque cuando manda el listado del elenco, ella no incluye a la hija y la estaba contratando por 200.000 pesos. Cuando le preguntaron dijeron que era un bolo, pero si vos te fijás, el sueldo es el mismo que cobraron los coprotagonistas. Entonces ahí también hay otra irregularidad. Realmente acá ella mintió, y mintió en varios rubros. Mintió en lo que cobraba la hija, mintió cuando dijo que se pagaban 200.000 pesos por capítulo. Realmente llama la atención que ponga en riesgo su credibilidad y el cariño que le tenía a la gente. Sí, Diego. Siempre hemos dicho, y creo que todos coincidimos en que no está bueno generalizar, como lo hemos hecho con los policías, con los políticos. Todos los políticos son corruptos. No, hay políticos corruptos, hay políticos que no, hay empresarios que son corruptos, coimeros, y hay otros que no. Nunca está bueno generalizar. Por eso digo, en este caso deberíamos hacer lo mismo. Porque recién Débora decía el gran fraude audiovisual que fue durante la época del kirchnerismo. Digo, digamos cuidado con esto, porque, y esta es una gran verdad, y me extraña el hombre televisión como Campolongo y todos los que somos los medios de televisión, que no logremos ver lo que se hizo en materia de ficciones, de películas, de la apuesta, de la inversión que se ha hecho a los canales de televisión, Encuentro, Paca Paca, Deporte TV, al Inca. Digo, se ha apostado, se ha invertido. Si quieren, sí, investiguemos casos como Andrea del Boca, de los mecanismos que se han utilizado. Diego, la mayoría de las contrataciones fueron sin concurso. Pero que se ha hecho una apuesta, una inversión, y con las leyes para actores. Entonces, para mí ha sido un orgullo lo que se ha hecho en materia de cultura y de ficción. No estoy mal informado. Creo que los que no están informados son ustedes. No, Diego, porque por el caso de Andrea del Boca, decir que hay un fraude audiovisual entre Aqua Mayor. Pero no es el único caso. No es el único proyecto. Diego, vayamos a proyectos, Pablo. Entonces es horrible que hagan eso. Por supuesto, pero vayamos a las cosas coherentes en un país sano. Primero, todo tiene que ser por licitación, no por contacto. Los propios Daddy Brieva, por ejemplo, se quejó. Vos decís que nada se hizo por licitación y por concurso, nada. Gran parte no. Segundo, vos lo sabés, eso es mentira. Sí, todo tercerizado por universidades. ¿Qué tiene que ver la Universidad de San Martín con este tipo de proyectos? El Ministerio de Planificación en el medio, que se podría haber preocupado por cosas mucho más graves en la Argentina, entre ellos está en el medio de la obra pública. Punto número 2. Pero dije que analicemos el mecanismo. En materia de lo que se ha hecho se ha hecho hasta la primera división de cine en Francia. La mayoría no han visto la luz. Te doy otros ejemplos que vos los ves como tan brutales. La productora de Diego Birz, que violó todas las normas, que cobraba PNT que no le pertenecían del ANSES, que cobraba por programas dinero que no paga la televisión privada. No, querido, no estamos repitiendo. ¿Sabes qué hacer? Vos no lees un expediente. Yo sé que no hace mala intención. Lo sé por desconocimiento y no por mala intención. Con desconocimiento. Lo que pasa es que periodista que no tiene idea del tema. A mí me parece interesante lo que dice Diego, pero en el caso que estamos analizando, las 14 producciones que contrató la Universidad de San Martín el año pasado eran todas sin concurso, sin jurado, sin precios de referencia. Esto es escandaloso. Es decir, el Ministerio de Planificación, que tenía que usar la plata en poner cloacas, agua potable, gastaba la plata. Coincidimos en que te vas acercando a la orilla. Entregaba sin concurso, sin jurado, sin precio de referencia. Ahora se hacen por concurso. Ahora se hacen por concurso. No se hace. Sí, a ver, pero pará, porque no descalifiques tampoco. A ver, quiero que tengas bien en claro. No es solamente el Ministerio de Debido. El Inca, conducido por Cosia y por Liliana Masure, también los dos están procesados por haber tantas irregularidades en el manejo de plata, 400 millones de pesos por las entradas que tienen que ver con el ENACOM o lo que era el AFCA que recaudaba,
y 800 millones de pesos en conceptos de los tickets. ¿Te imaginas que nuestra industria en estos años tendría que haber sido la mejor del mundo, haber ganado todos los Oscars que se puedan imaginar? Se hacían estas producciones audiovisuales, ¿se acuerdan del Relato? Producciones como El Candombe de Néstor, que fue un spot. Se gastaban millones de pesos en eso que no tenían pantalla además, porque ni la novela de Boca ni ninguna de las producciones de Spolky tenía pantalla. Cuando se hacen, y ustedes que son del medio conocen, que cuando se hace un emprendimiento, ya sea audiovisual o sea una película, hay que atarlo a dónde lo vas a exhibir, porque si no es tirar la plata. Hay un banco que se llama Vacua, que ha acumulado millones de pesos durante estos 10 años, desde su creación, que creo que fue hace 3 o 4 años, tiene 1000 horas de televisión que no vieron la pantalla. Por lo tanto, eso fue plata a la basura. Pero lo que pasa... Sí, usted peleando por el bono de 2000, que no... No, pero espera, porque la verdad que actuaron con total impunidad. Spolsky es el campeón de la impunidad y de haber recibido la pauta oficial, y es más, una parte de la pauta oficial que le debían se la pagaron en este gobierno. Y lo sé porque acompañé a los trabajadores de Tiempo Argentino y de Radio América en su pelea. Pero la verdad, los trabajadores, ellos actuaron con impunidad. Spolsky sigue de fiesta, porque nosotros lo fuimos a buscar a la oficina, le hicimos movilizaciones, de todo a ver si ponía la cara. ¿Me entendés? Siguen con total impunidad. ¿Y qué pasa con los trabajadores? Pagan el pato, ¿me entendés? Siempre pagan el pato los mismos. Entonces, ahora no es solo lo del bono. Los trabajadores de América y Radio y Tiempo Argentino, yo hablé con Lombardo. ¿Por qué no estatizan Radio América? Sí. ¿Por qué no le estatizan y resuelven el problema? Es una frecuencia que es del Estado. No, no es del Estado la frecuencia, ¿no, Vilma? Estás equivocada. Es del Estado. No es del Estado. El Estado lo administra la frecuencia radioeléctrica, pero no es del Estado. Pero bueno, la pueden concesionar y tienen la posibilidad de resolverlo. No lo resuelven. Se dedican a otro tipo de cultura y los trabajadores siguen siendo razón en una cosa. Yo recuerdo, tomando esto, que la verdad que lo digo con total honestidad, no termino de entender cuál es la idea de involucrar con fondos a una universidad. Porque yo me acuerdo que en la comisión investigadora, cuando se hizo la comisión investigadora respecto de la... Para evadir control. Para evadir control, son los sistemas de pero Macri en la ciudad de Buenos Aires, cuando... No se controla y esto fue... Bueno, pero entonces... Escúchame, entonces es un sistema aceitado que no tiene clase, digamos, es transversal a la clase política, porque yo recuerdo que la comisión investigadora por el Fino Palacio y todas las escuchas ilegales que se hizo en la legislatura determinó que las primeras contrataciones de los jefes de la metropolitana recién nueva se hizo a través, creo, de la Universidad de 3 de Febrero, cosa que yo tampoco entiendo. No empecemos a mezclar cosas. No, pero era la modalidad, era la misma modalidad. Una máquina de efectos especiales de 14 millones de pesos. Pero tiene razón Vilma en una cosa muy importante. Silvina, es la misma modalidad. Tiempo Argentino, Spolky, paseador de empresas, Silvina, es la misma modalidad. Con cuestiones penales pendientes de hace muchos años en Argentina. Socio de los Kirchner, Mariotto hoy estaba lavándose las patas en la puente y él no tocó un solo expediente de Spolky. Vos sabés que Spolky compró Radio América, la tenía transferida y ni Mariotto ni Sabatella tuvieron nada que decir en estos años, mientras Spolky se llevaba 800 millones de pesos por pauta y vaciaba a las empresas y no le pagaba a los trabajadores. Pero insisto, Santi, perdón, me quiero terminar la idea porque me interrumpió. Me interrumpió. Insisto que es una metodología de la clase política, por ahí vos me podés explicar. Pero Macri lo hizo con los jefes metropolitanos. Pero te lo estoy preguntando, ¿por qué Macri utilizó a la Universidad, creo, de 3 de febrero para contratar a los primeros jefes de la metropolitana? No lo sé, por eso te lo pregunto. ¿Cómo son? ¿Por qué se terceriza una universidad? Porque hay maneras de convenios de tercerizar, pero entonces no estaba mal lo de Andrea del Boca, si no estaba mal lo de Macri. No me vengas a poner en ese lugar. A ver, ¿vos escuchaste a mí cuando dije que esto era una metodología del kirchnerismo? No solo esto. Pero del macrismo también. No, querida, no. No me vas a comparar con la destrucción de lo que hicieron con los convenios de las universidades, con la tercerización a las organizaciones sociales. Habla el señor. Sí, ya voy, Campolongo. Años de discrecionalidad y arbitrariedad. Una metodología esto no es un caso aislado. Lo denunció el doctor Moner-San y la denuncia es muy contundente porque la denuncia habla de que se pagó por algo que no se hizo. Entonces no podemos buscarle un giro a esa situación. ¿Y dónde se pagó algo que no se hizo? En el Ministerio de Planificación, en el mismo lugar donde se pagaban rutas que no se hacían o se pagaban rutas que quedaban a la mitad. Se crearon universidades que tenían profesores y no tenían alumnos. Es decir, todo un nicho, coincido con Carlos, todo un diseño. Lo mismo se hizo con las ONG,
con las asociaciones, con las fundaciones, todo un festival de corrupción que el ministerio emblema de todo eso fue el Ministerio de Planificación. ¿Dónde sigue eso? Iba a pasar en la provincia de Buenos Aires. Toda esa gente se iba a ir a la provincia de Buenos Aires. Ustedes pueden encontrar nombres repetidos hoy en Santa Cruz de gente que no vive en la provincia, ¿sí? Y que está cobrando sueldos pagados por una provincia que está en quiebra y que ha pedido 10.000 millones de pesos para pagar salarios. Es decir, esto era una metodología. Lo que hace Monerzán es denunciar un caso testigo emblemático que demuestra lo que pasaba, pero que son muchísimos más. Vamos al próximo informe que tiene que ver con sigue el baile, alianzas de todo tipo próximos a las elecciones de medio término. Mirá. El juego de las alianzas. La reorganización de la política argentina al rojo vivo. El peronismo no define su líder y las operaciones no descansan. El macrismo y el masismo observan atentos y esperan para actuar. Cualquier engaño puede ser letal. El que se descuida, pierde. Hoy no estamos en condiciones todavía de plantear una opción alternativa a la sociedad argentina. Hay recién ahora un proceso de reconstitución, aparecen liderazgos nuevos, jóvenes. Con el visto bueno de Sergio Massa, hace tiempo que yo planteo acercamientos al peronismo. En mi opinión, hoy, Cristina Fernández de Kirchner, que tiene bastantes votos en la provincia de Buenos Aires, lo que se podría llamar un piso alto, también tiene un techo muy bajo. Con la presencia de ella, hace que las cosas se pongan más extremas y entonces sea muy difícil hacer un frente peronista. Todo el peronismo se va a unir sin cristinismo, no tengo ninguna duda, alrededor de los candidatos del Frente Renovador, del peronismo, del socialismo, de Margarita Stolbizer. Nosotros ganamos cómodamente la elección del 17. ¿Con Cristina en el futuro o sin Cristina? Nosotros estamos fundamentalmente pensando en Urtubey, en Massa, en los gobernadores. Claro, seguí sin mencionarlo. Bocio, que era un alcahuete al que era imposible superar, y 2 días después que dejó el gobierno, lo llamaron a la reflexión y el tipo pasó a ser un amante de la gobernabilidad macrista. El gobierno pretende que nuestro espacio vaya dividido. Yo siempre voté la boleta completa del peronismo y voy a seguir votando porque creo en la institucionalidad política. ¿Te gustaría que algún dirigente que se fue del peronismo, del Frente para la Victoria, volviese? Depende. Sergio Massa. No, ni en pedo. Sergio Massa, para mí, es peronista. A nosotros nos encantaría que Massa vuelva a discutir en el marco del peronismo. Si Diego Bocio dice quiere volver, ¿qué? No, que yo es la cagada. Un sector del peronismo puede tener como concepto ideológico que la salida de la situación actual es a través de por la derecha conservadora. Yo no lo creo ni por casualidad. ¿El peronismo no le va a dar una mano a Scioli? Sí, la que le está dando ahora, 0. Scioli no existe más. Cristina Fernández de Kirchner, nosotros queremos que salga de la política, o por lo menos salga de la política activa por un tiempo, y nos permita ver cómo se reconstruye el peronismo. El ideal sería que fuera legisladora por Santa Cruz y que además nos dieran interna. Massa por ahora se niega a eso y yo sigo siendo masista. Una de las principales arquitectas de la Alianza Cambiemos estuvo desaparecida esta semana. ¿Habrá estado buscando a Aníbal nuevamente? ¿O estará escondida cocinando la fórmula del año que viene? ¿Dónde está Carrió?